Ok, entonces no se ve al revés la pantalla. Pueden leer lo que dice bien, ¿verdad? Sí, Ok. sí. Muy bien, pues hoy vamos a hablar acerca de preparación integral, algunas evidencias de que estamos en el séptimo sello y de que la venida de Jesucristo es muy pronto a la puerta, quizás incluso en la próxima década o 2 décadas, nadie lo sabe, pero hoy vamos a ver quién sí lo va a saber. Hay un pasaje que quiero que sea el emblema o el estandarte de toda esta lección, que es Doctrina y Convenios 38:30. Si estáis preparados, no temeréis. Si tú en tu corazón sientes terror por los eventos que preceden a la segunda venida, te invito a que medites en este pasaje. ¿Y en qué más puedes hacer para poder prepararte? Eso es lo que vamos a ver. Evidencias de que estamos en el séptimo sello, qué significa la preparación integral, cómo prepararnos espiritualmente, cómo prepararnos temporalmente, cómo hacer un plan familiar y algunos cataclismos específicos y cómo reaccionar a ellos, tanto antes como después. Muy bien. ¿Por qué vivimos en el séptimo sello? El Señor reveló a Juan el Revelador 7 sellos en su visión, y cada uno representaba 1000 años de la historia de la Tierra, según la sección 77 de Doctrina y Convenios que José Smith le preguntó a Dios y recibió por revelación. Los 7 sellos corresponden a estos periodos de 1000 años, del año 0 al 1000, Adán a Enoch, del año 1001 al 2000, corresponde aproximadamente de Noé a Abraham, del año 2001 a 3000, que vendría siendo ya aproximadamente el año 1000, que serán como 2000 antes de Cristo, hacia el 1000 antes de Cristo, Abraham a Moisés, y luego del año 1000 antes de Cristo al año 0, Cristo, y luego tienes la era cristiana y la gran apostasía del año 0 al 1000, y la restauración del 1001 al 2000, donde ocurrió en 1830. Entonces son 6000 años de historia de la Tierra. Y el séptimo sello corresponde al periodo de 1000 años en donde Jesucristo viene. Bueno, esto es un proceso que ocurre. Por ejemplo, en realidad el séptimo, perdón, la era de gracia, como ejemplo, debió de haber iniciado en la época del 75 después de Cristo, cuando Jesucristo, pues, debió de haber, no que debió de haber resucitado en esa época, pero matemáticamente los jubileos, que son periodos de 49 años, la era terminaba en el año 75. Pero si chequen la historia, ocurrió en el 33. Todas las eras empiezan un poco antes. Entonces, aunque matemáticamente los jubileos se cumplen en el 2075, es muy probable que la venida de Cristo sea años antes o décadas antes, como ocurrió el inicio de la era de gracia, cuando Jesucristo murió y resucitó en el año 33, 34 aproximadamente, como si las eras estuvieran apresuradas para poder empezar un poquito antes. Entonces, vamos a ver algunas señales de estos tiempos, pero quiero que chequen esta frase que da un fundamento sólido a la doctrina de que estamos en el séptimo sello. Hemos pasado los 6 sellos anteriores desde Adán hasta Cristo y la era cristiana y vivimos hoy dentro del séptimo periodo, el tiempo en que la obra del Señor se consuma y Cristo regresa en gloria. Evidencia de ello son las palabras del presidente Nelson en mayo de 2022. Mayo de 2022, en su discurso Choices for Eternity, que significa elecciones para la eternidad. Él dice: el Padre Celestial ha estado enviando sus hijos suyos a la tierra por más de 6 milenios. No dice menos de 6 milenios, dice más de 6 milenios. Eso significa que en algún punto del 2000 para el 2022, el séptimo sello se abrió. Al principiar el séptimo sello, milenio, perdón, el Señor Dios santificará la tierra y consumará la salvación del hombre, y juzgará y redimirá todas las cosas, salvo lo que no haya puesto en su poder, cuando Él haya sellado todo hasta el fin de todas las cosas, y el son de las trompetas de los 7 ángeles es la preparación y terminación de su obra al comenzar el séptimo milenio, la preparación de la vía antes de la hora de su venida.
Doctrina y Comunión 77:12. Eso es lo que dice el pasaje. Entonces, ¿qué señales vemos que se cumplen hoy? ¿Cuáles son unas señales que ustedes han visto, que reconocen fácilmente? Trato de hacerlo un poco dinámico para que no se me duerman. No se amontonen con las señales, como si no las vieran en redes sociales. ¿Alguien? Pues yo creo que la rebelión espiritual, ¿no? La rebelión espiritual. Que últimamente hay bastante información por todos lados y la gente ya no sabe en qué centrarse, sino que agarran cualquier cosa que ven en redes o que les dijo fulanito de tal y pues con eso se quieren guiar en lo espiritual. Más que nada. ¿Está hablando a nosotros? Ok. Sí, claro. Más que nada el misticismo y el ocultismo disfrazado de enseñanza reveladora en redes sociales y cómo la gente se traga todo ese tipo de contenido a, a tamaño de banquete todo el tiempo y está mal. Muy bien. ¿Alguien quiere decir una más? Bueno. Guerras y rumores de guerras es algo que estamos viendo particularmente desde febrero 28 que Estados Unidos entró en guerra con Irán y cómo está a punto de escalar, cómo Estados Unidos acaba de mandar un tercer aircraft carrier, un tercer portaaviones con 15,000 marinos a los Estados Unidos y se corre el rumor, por ejemplo, que el 10 de mayo o el 13 de mayo haya una invasión en tierra contra este país, moviendo la geopolítica entera entre Rusia y China de ver cuál va a ser las consecuencias de esta escala o de subir el conflicto. Y todo esto son guerras y rumores de guerras que estamos viviendo hoy, ahorita, en este momento. Trastornos en la naturaleza no son cosas que pues no hayan pasado, han ocurrido terremotos. Esta semana en Texas hubo unos granizos del tamaño de unas bolas de béisbol. Y bueno, podemos continuar y continuar. Yo soy apasionado de ver todo lo que está pasando porque por algo nací en este tiempo. Creo que todos debemos ser testigos de las señales inminentes de la venida de Cristo. Pero quiero recalcar una, que el Evangelio ha sido restaurado y que ya ha sido predicado a todas las naciones. Esta frase del Elder Gong en su visita a una capacitación a empleados de la iglesia el 13 de marzo de 2024 dice: a lo largo de la restauración, en el curso del Evangelio de Jesucristo, las tecnologías emergentes, incluyendo las de construcción, la comunicación y el transporte, han permitido que esta obra llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto es una frase determinante de un posible cumplimiento del mandato del Salvador a sus discípulos al final del libro de Mateo, donde les dice: id a todas las naciones y predicar el Evangelio. Gracias al Internet y a las tecnologías de transporte, de construcción y de comunicación, esta profecía puede que el Salvador ya la cuente como cumplida. Y es una parte importante de que precede la segunda venida. Así que hay que velar, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, por tanto estad apercibidos. ¿Qué es apercibidos para vosotros? Y les pregunto, ¿qué es apercibidos? ¿Alguien? Todo lo que necesitas. Ok, todo lo que necesitas. Y bueno, en ese aspecto estamos por eso reunidos hoy. Quiero destacar que a pesar de que te prepares, realmente los últimos días van a ser muy difíciles. Hay una razón por la cual el presidente Nelson dio un discurso hace unos años refiriéndose al evento que pasó en África, donde unos asaltantes entraron y apuntaron un arma sobre su cabeza y dispararon y la bala no salió. La razón es porque nos estaba enseñando que en los últimos días nuestra vida va a estar realmente en peligro de perderla. Y por un milagro vamos a sobrevivir. La otra experiencia de la que él habló es que él perdió a su esposa de manera súbita. En ese mismo discurso fue la segunda experiencia que él relató y hablaba de cómo sintió una paz que no es de este mundo y le ayudó a sobrellevar la pérdida. Y con el tiempo, gracias a su fidelidad y conseguir su testimonio de Jesucristo, de su amor y de que todo pues era parte del plan, él recibió una contestación acerca de por qué tuvo que pasar. O sea, se lidió con la pérdida de una manera celestial. Y
entiendo yo que una razón por la que él pudo haber mencionado eso en conferencia general, los 17 millones de miembros, es porque vamos a pasar por cosas similares. Vamos a perder seres queridos, puede que sea traumático, pero así como él testificó que el cielo manda la compañía del Espíritu Santo para lidiar con pérdida de manera milagrosa y sustancial, que no perdemos la cabeza, es importante que también veamos el ejemplo de los profetas. Busquen el discurso. Es el discurso que habla de estas dos experiencias. Y bueno, debe de ser del 2024 para acá. No puede ser antes. Hay algunos pasajes que quiero mencionar. Bueno, creo que ya los vieron, están abajo. Esta frase del profeta José Smith considero que es esencial porque los miembros de la iglesia a menudo no le tienen respeto a la segunda venida cuando dicen, nadie sabe el día ni la hora, entonces ¿para qué te preocupas? No hay que estar apercibidos, básicamente. Vamos a relajarnos porque nadie sabe el día ni la hora. Mira, mañana te puedes morir y ya no pasa nada, o sea, pues ya te llegó tu segunda venida. Es cosa que constantemente se escucha entre los miembros de la iglesia, como si la cristiandad no fuera y no haya sido desde el siglo I estar esperando a Jesucristo. Hay una razón por la cual los santos de aquella época estaban esperando y diciéndole a Pablo, ya mero, ya mero, ya mero. Porque siempre y a través del libro de Mormón ha sido mirar anhelosamente a Cristo. Todos los cristianos, los verdaderos cristianos, los que creen en Cristo, siempre han esperado la venida de Cristo con ansiedad. Ahora, no hablo de que te pongas en el otro extremo y pierdas la cabeza y vendas la casa, y de hecho es parte de lo que vamos a hablar hoy, pero tampoco estés en el otro extremo del que no te importe. Entonces es bueno estar apercibido, es bueno estar en el medio, con una concentración sana. El profeta José Smith dijo esta frase. No sé si alguien me quiere ayudar a leerla. Sí, yo puedo. A ver, adelante. Es todo el párrafo, ¿verdad? ¿Oh, sí? Cristo dice que nadie conoce el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Ese es un argumento contundente esgrimido por el sectarismo en contra del movimiento de los santos de los últimos días. ¿Acaso pronunció Cristo esas palabras como un principio general, aplicable a todas las generaciones? ¿O no? Él habló en tiempo presente. Nadie que estuviera vivo en aquel entonces sobre el estado de Dios conocía el día ni la hora. Pero él no dijo que no habría nadie a lo largo de todas las generaciones que llegara a conocer el día o la hora. No, pues esto estaría en flagrante contradicción con otras escrituras, ya que el profeta dice que Dios no hará nada sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. Por consiguiente, si no se da a conocer a los profetas, no sucederá. Asimismo, hallamos que Pablo, en el capítulo 5 de su primera epístola a los tesalonicenses, señala expresamente a aquellos que no conocerán el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Pues, según dice, ese vendrá sobre ellos como ladrón, es decir, de improviso. ¿Quiénes son ellos? Son los hijos de las tinieblas, o de la noche. Pero a los santos les dice, vosotros no sois de la noche, ni de las tinieblas, para que aquel día os sorprenda de improviso. Qué interesante. Podemos extrapolar de este párrafo que demuestra la cita de José Smith citando a Pablo, que aquellos miembros e incluso no miembros que no tienen ni idea de qué temporada vivimos o que no ven las señales, que no pueden reconocerlas, puede que estén viviendo en tinieblas espirituales. Es importante hacer una autoevaluación espiritual si tenemos cierta incredulidad de que el verano está cerca. No te digo que creas totalmente, creo que es una decisión personal, pero sí que abras los ojos y que analices las evidencias de que cada vez el mundo, como dice el presidente Nelson, está teniendo señales más oscuras o tenebrosas cada día. De hecho, una vez mencionó que todos quisiéramos acobijarnos y dormir y no tener que pasar por eso y que nos despierten cuando ya sea la hora, ¿no? Pero no, hay que pasar por esto porque fuimos llamados a ellos, así como los pioneros fueron llamados a hacer el éxodo que hicieron a través de los Estados Unidos.
El profeta José Smith continúa, y esta frase es histórica y es importante, por eso la resalto. Juan el Revelador dice en el capítulo 14, versículo 7, que ha llegado la hora de sus juicios. Estos son precursores o heraldos de la venida de Cristo. Lee el capítulo 24 de Mateo y a todos los profetas. Él dice, entonces verán la señal de la venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. ¿Cómo hemos de verla? Respuesta, así como el resplandor de la mañana o el amanecer surge por el oriente y brilla hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El amanecer hace su aparición en el oriente y avanza gradualmente, y así será también la venida del Hijo del Hombre. Será pequeña en su primera aparición e irá creciendo gradualmente hasta que todo ojo la vea. ¿La comprenderán los santos? Oh sí, Pablo así lo afirma. ¿La comprenderán los malvados? Oh no. Ellos la atribuirán a una causa natural. Probablemente supondrán que se trata de dos grandes cometas entrando en contacto el uno con el otro. Será pequeño al principio y se hará cada vez más grande hasta que esté completamente envuelto en llamas, de modo que todo ojo la verá. Dicho el 6 de abril del 43. Entonces, vemos todas estas voces y yo quiero destacar esta particularmente. El presidente Russell M. Nelson en su discurso Ben Sígueme en 2022 dijo, el tiempo se está acabando. Literalmente dijo eso, te invito a que lo busques. El discurso es Ben Sígueme y estaba invitando a los santos a que obtuvieran su propio testimonio espiritual de la restauración, porque el tiempo se está acabando. Muy bien, ahora sí, ¿qué significa preparación integral? Significa preparación física, emocional, psicológica y espiritual. En física tenemos tener un almacén, agua, tener salud, herramientas, un hogar seguro y un cuerpo sano. En emocional tenemos vínculos emocionales, rutinas, gratitud y una comunidad, un sistema de apoyo y la fortaleza del corazón. Ya hablamos que está conectado con el lado espiritual, con tener fe en Cristo, escrituras, oración y dignidad en el sacerdocio. Importa mucho. ¿Por qué? Porque cuando tu capacidad no puede, el poder habilitador de la expiación te ayuda, tanto física como emocional como psicológicamente, a lidiar. El aspecto espiritual impacta a los demás. Y viceversa. Por eso hay que cuidar tener salud en todo. Y en psicológica tenemos la calma bajo presión, las decisiones claras y la resiliencia entrenada. Una sola dimensión sin las otras te deja vulnerable. La preparación verdadera tiene que ser integral. Muy bien, algunos aspectos de la preparación física es come bien, muévete, duerme, haz exámenes médicos, si es que tú presientes que tienes alguna enfermedad crónica, trata de revertirla. Recientemente yo tuve una impresión espiritual que tenía que chequear, por ejemplo, mi salud en cuanto a mi sangre, y noté que estaba un poquito alto en, azúcar. No tengo diabetes, pero me quisieron diagnosticar con prediabetes y no me dejé porque hice todo un plan de salud con unos $500 en nutrientes y equipo de ejercicio y modifiqué mi vida y hice de tal manera que no fue necesario y el doctor hasta me felicitó y me dijo, tú sigues haciendo lo que estás haciendo. Entonces son impresiones espirituales que uno recibe. Tú has recibido algunas, que compres esto, que hagas lo otro, que te prepares para esto. Escucha al espíritu cuando te habla, sea en sueños, sea con un sentimiento constante, sea cuando algo pasa. Es importante que tú te prepares personalizadamente según Dios te instruya. Así como Ley recibió instrucción de irse de Jerusalén, tú necesitas recibir instrucción del Espíritu Santo, aprender a recibir revelación. Entonces cuida mucho tu salud porque si fuera tiempo de correr, por ejemplo, ahí en Tampico es costa y si hubiera un maremoto o lo que sea y no puedes correr ni siquiera la cancha de fútbol, pues va a estar cañón que puedas correr para, no sé, llegar a tu casa para tomar el coche y poder manejar la velocidad que necesitas. Hay que estar bien físicamente. Procura tener reservas de agua, alimentos, medicinas, todo eso lo vamos a ver. En Hogar Seguro vamos a ver acerca de cómo comprar unos detectores que no requieran pila, extintores, ventanas reforzadas. Habilidades pueden ser como aprender a cocinar sin energía o aprender a hacer primeros auxilios, cosas que tú puedas trade, negociar, hacer por otro para que te den un bien. Las habilidades valen mucho, no siempre puedes tener algo para poder hacer trueque. Tienes que tener habilidades porque son fuentes ilimitadas de poder
recibir algo a cambio en tiempos donde no hay economía. Transportes, como costumbre, siempre tienes que tener el 50% del tanque lleno, pues tienes que salir así, fuera de la ciudad. En finanzas, puedes hacer un plan para reducir tus deudas, y muchas veces reducir las deudas significa tener más ingresos económicos y gastar menos. Entonces, tienes que hacer un plan para ver cómo puedes ganar más dinero. Y eso es antes de la catástrofe, y vamos a ver todo esto. Muy bien, en preparación emocional hablamos de tener una gratitud activa, de tener rutinas diarias, de orar, hacer ejercicio, de comer, porque si no haces nada en el día te sientes deprimido, que no has logrado nada, y entonces no sientes un sentido de avance, de crecimiento. Tienes que tener vínculos firmes, es decir, mantén relaciones interpersonales con amigos, con familia, y trata de hablar acerca de las cosas que te dan miedo en familia para poder afrontar tus miedos. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos, dice Proverbios 17. Es decir, literalmente hay un impacto físico gracias a que el lado emocional está sufriendo. En preparación psicológica te recomiendo que anticipes. Yo hablo mucho acerca de cosas que posiblemente puedan pasar, porque parte de la preparación psicológica es anticipar y empezar a lidiar con esos escenarios para poder saber qué harías tú. Practica qué hago si se va la luz un mes. Y entonces aprende a vivir, aunque sea imaginariamente, y preparándote para saber lo que tienes que comprar o lo que harías, hacer protocolos de acción. Y te recomiendo que aprendas a respirar. La falta de oxígeno te va a dar ansiedad, particularmente en tiempos de estrés. Aplica la regla de 4-4-4. Inhalas en 4 segundos. Sostienes por 4 segundos. Y luego exhalas. Esto restablece el cerebro frontal y te devuelve la capacidad de decidir. Hay muchas otras técnicas para poder lidiar con tu amígdala, incluso quitarte el miedo. Desde la época vikinga, cuando se iban a las batallas, es cuestión de que lo investigues y procura ejecutar. Sigue un plan, no la emoción, sigue el plan. Porque si no sigues el plan, en medio de la calamidad ya estás perdiendo la cabeza. Si sigues lo que estás pensando, no vas a estar listo. Sigue el plan. Por eso hay que hacer planes desde ahorita. La paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Vamos a ver una de las preparaciones más importantes, la preparación espiritual. ¿Alguien me puede apoyar a leer esta frase del presidente Russell M. Nelson? ¿Quién se anima? ¿Podría ayudar? Sí, claro. Queridos hermanos y hermanas, esta es mi promesa. Nada los ayudará más a aferrarse a la barra de hierro que a adorar en el templo con la regularidad que sus circunstancias lo permiten. Nada los protegerá más cuando hagan frente a los vapores de tinieblas del mundo. Nada reforzará más su testimonio del Señor Jesucristo y de su expiación. Nada los ayudará más a extender el magnífico plan de Dios. Nada calmará más su espíritu en los momentos de dolor. Nada abrirá más los cielos. Nada. El templo es la puerta a las bendiciones más grandes que Dios tiene reservadas para cada uno de nosotros. Porque el templo es el único lugar sobre la tierra donde podemos recibir todas las bendiciones prometidas a Abraham. Buenísimo discurso. Viene de regocijaos en las llaves de el sacerdocio, creado en 2024. ¿Qué piensan acerca de la cita? ¿Qué aprendieron? El templo es una parte fundamental para estar bien en todos los sentidos y estar preparado. Así es. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más que nos ayude a estar más preparados espiritualmente? No es pregunta de truco, es pregunta textual. ¿Qué dice el texto? ¿Qué piensas? Aferrarse a la barra de hierro. Bueno, aunque hay muchos otros consejos espirituales que, como dijo el Salvador a los fariseos, os era necesario hacer sin dejar de hacer,
Podemos leer, ir a la iglesia, hacer otras muchas cosas que el Evangelio nos enseña, pero no hay nada más que nos ayude a aferrarnos a la barra de hierro, a prepararnos espiritualmente para las cosas que vienen, a poder calmar nuestro espíritu en tiempos de dolor, a fortalecer nuestro testimonio del Señor Jesucristo y desde su expiación, y a poder estar frente a las tentaciones más que el templo. Y sí, incluso entender el plan. Eso es importante porque a veces dices, ¿por qué me pasó eso a mí? No, ¿por qué, Dios? No puedes entender el plan de Dios si no eres humilde. Y para ser humilde, requieres ir al templo, para ser santificado. Cuando uno va al templo, dice, nada te ayudará más. Sí, puedes ayunar, sí, puedes orar. Tienes que hacerlo también, pero nada te ayudará más que ir al templo, para que puedas entender el plan de Dios, por ejemplo, que tiene para ti, por qué pasaron las cosas. Y bueno, para estar preparado para los últimos días. Es preparación espiritual. El presidente Nelson inició una tendencia en la iglesia que solo fue para arriba en 8 años de mencionar ir al templo como nunca antes desde el principio de la restauración. Hay una razón por la cual el profeta anterior nos dio esta instrucción. Si ustedes observan la estadística de la palabra templo en conferencia general o casa del Señor, se fue hasta las nubes. Y es importante ver patrones en las palabras de los profetas. Muy bien, hay 2 tipos de preparaciones que tú recibes. Una, Dios te la da. Él te santifica con el tiempo, te prepara. Él te llama por medio del Espíritu Santo, conforme tú te acercas, te ayuda a que recibas perdón por tus pecados, te ayuda a entender las Escrituras, enviando el Espíritu Santo para explicarte, te da dificultades para que puedas refinarte, y te consuela en tiempos de angustia. Y hay otra que tú tienes que hacer. Por ejemplo, que tú ores constantemente, que leas Escrituras, que busques el arrepentimiento diario, que el presidente Nelson enseñó, que sirvas al prójimo, especialmente en tu llamamiento. En esta conferencia general, no sé si tú observaste el patrón, pero he hablado de qué tan importante es que veas patrones en las palabras de los profetas. 1/3 de la conferencia general fue acerca de la caridad y de cómo el que tú sirvas en tu llamamiento y ministres a los demás refleja que tienes caridad, y de cómo que tengas caridad refleja si la vas a librar en el último día, porque repitieron 2 veces o 3 veces las palabras de Moroni. Quien tenga caridad, le irá bien, porque le veremos aún como Él es. O sea, parte de que tengas llamamiento, parte de que tengas, llámalo como el mundo, la onerosa carga de tener que ver por los demás y ministrar, es porque necesitamos esa carga para generar caridad, para poder hacer un cambio, para transformar. Porque si no hacemos estas cosas, no podemos obtener la caridad y ser semejantes a Cristo. Y cuando le veamos y no tenemos caridad, puedes entender que si el que tiene le va bien, el que no tiene, ¿cómo le va? Son cosas para meditar de lo que textualmente dice Moroni 7, del 39 al 45. Entonces, lo que digo con estas 2 preparaciones es que confíes en Jehová con todo tu corazón. Hay una preparación que Dios te ha dado desde que naciste en la tierra en esta dispensación para que enfrentes los últimos días. Hay una preparación que si tú estás dando tu máximo, la vas a librar. Dios no te ha mandado a la tierra nada más para que no tengas éxito y te vaya mal y a lo mejor, no sé, pase un coche y termine tu probación mortal en el medio del cataclismo. Jesucristo va a preservar a su pueblo. Primera Nefi capítulo 22 dice que aun si fuere necesario por fuego, los justos serán preservados. Y mi intención diciendo esto es que tengas confianza en Dios, en toda la preparación que te ha dado, y mientras tú te estés esforzando tu máximo en prepararte espiritual y temporalmente, que tengas confianza de que Él hará que el coche no te pegue, que las tormentas no te bajen la temperatura corporal y no pierdas tu capacidad de homeostasis puedo ponerme técnico aquí, pero va a haber milagros. ¿Cómo te lo explico? Va a haber milagros. Por eso es que el presidente Nelson dijo que en lo futuro Jesucristo iba a conceder a los miembros de la iglesia y a todos los que crean en Él con fe verdadera muchos milagros, cosas que nunca se han visto. Sus mayores señales y manifestaciones y milagros ocurrirán en los días entre ahora y que Jesucristo venga.
Entonces, fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. Muy bien, aquí está el pasaje del que te estaba hablando. Por tanto, los justos no tienen por qué temer, porque así dice el profeta, serán salvos aun cuando sea por fuego. El Señor no promete que los justos no pasarán por la prueba, promete que los atravesará, las atravesará con ellos. Es decir, Cristo, así como el pilar de fuego estuvo con ellos mientras ellos caminaban, o mejor dicho, los protegía, y de ahí viene la referencia, aun cuando sea por fuego, habrá también una nube y el poder de Dios abriendo las aguas para que el pueblo pase. Muy bien. La parábola del mayordomo injusto. Es que no puedo. Ok, sí, hay una gran presión económica que todos sentimos ahorita, apenas si podemos tener el lujo de algunas necesidades que tenemos que cubrir. En todos los países hay incremento de impuestos, inestabilidad, inflación que viene pronto, 220% a Venezuela, México está con el 3.9% que pronto impactará. Y bueno, no es necesario que me ponga técnico, pero todos estamos sufriendo esta inflación, este déficit económico. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que tener una actitud del mayordomo injusto. No les estoy enseñando en esta capacitación a ser injustos, pero me estoy basando en Lucas 16:8, donde toda la parábola, y te invito a que la leas, se trata acerca de un siervo que sabía que lo iban a despedir, y entonces él, como dicen en México, se puso trucha y ideó un plan. Su plan no fue correcto. El Salvador no estaba enseñándole a sus discípulos a que hicieran lo que el mayordomo hizo. Les estaba enseñando a que pensaran, que tuvieran la capacidad de ser sagaces para poder llegar a objetivos, pero que fueran blancos como palomas, sabios como las serpientes, pero blancos como palomas, que es lo que el siervo injusto falló. Por eso se llama siervo injusto, la parábola. Pero la sagacidad, por el otro lado, es lo que les estaba invitando, pues por favor háganlo. Y les dijo, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Y qué es esta sagacidad? ¿Cómo lo puedes aplicar tú? Bueno, inicia un negocio, o como le llaman en inglés, un side hustle. Trata de diversificar tus ingresos. Entra al gig economy, o sea, agárrate tu app y entrega algunas comidas en Uber. Aprende un oficio, habilidades pagables como panadería, costura, mecánica, cosas que tú puedas hacer por otro lado para generar una nueva fuente de ingresos que te permite prepararte. Invierte en lo que sostiene tu familia: tierra, herramientas, semillas, salud. Ahorra, reduce la deuda cuando sea posible. Y figure it out, que es ve la forma de llegar a los objetivos. Figure it out en inglés significa halla la manera, descúbrelo, ve la forma. La presión económica no es excusa, es la prueba, es parte de la prueba. Si no estamos preparados temporalmente y Dios juzga que pudimos habernos preparado, no quiere decir que vayamos a perder nuestra vida en medio de la calamidad, pero sí quiere decir que es probable que la calamidad nos pegue un poco más para purificarnos, porque no tuvimos la fe para poder prepararnos. Yo creo en un Dios fiel, un Dios justo que va a descubrir su santa mano y nos va a preservar o ayudar a pasar por estas pruebas, porque Él necesita un pueblo justo. Él quiere que haya un pueblo justo que lo reciba a su venida. Entonces, hablando en general, en conjunto, el pueblo del convenio va a ser preservado de formas milagrosas. Muy bien. Bueno, estas son ya cosas de las que ya hablamos. Y quiero hablar de esto porque he oído... A ver, ¿quién de aquí no ha oído? Es que nadie te asegura que vas a vivir. ¿Para qué te preparas? ¿Nunca lo han oído? ¿Nadie? A mí no me va a tocar, te va a tocar a mis nietos. Yo no lo voy a ver. Bueno, número uno, eso declara que pues
no sé si haya conocimiento acerca de profecías. Y si hay conocimiento de profecías, no sé si haya conocimiento actualizado de noticias actuales. Y si las hay, no sé si haya discernimiento espiritual para verlo. Pero si hubiera las tres, aún así sería sano como cristiano prepararse, porque nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? ¿Por qué pensamos que van a ser los nietos si nadie sabe el día ni la hora? O sea, ¿cómo sabes que van a ser los nietos? Entonces, mi intención con esta diapositiva es que así como nadie te asegura que vas a vivir, nadie te asegura que vas a morir. Entonces, si te toca vivir mal preparado, pues vamos a padecer muy mal. O sea, la gente que estuvo en el terremoto de Japón te dice llorando, yo sé lo que es sentir sed, porque estuve 60 días con al menos 1 litro de agua por cada 5 días o 3 y es horrible. O sea, apenas si viví la desesperación de no tener agua. Ese trauma es un trauma que yo les recomiendo saltarse esa etapa en su vida, como dicen las redes sociales, ¿no? Entonces, en el escenario A, no sobrevives, pero te encuentras con el Señor habiendo sido un buen administrador y te dice bien, buen siervo fiel, porque te preparaste espiritual y físicamente y Él dignó que tu tiempo en la tierra ya había terminado. Escenario B, sobrevive sin reservas y hay sed, hambre, frío, miedo, hijos llorando, decisiones brutales en pánico y el trauma se hereda. O sea, hay que prepararnos, en resumen. Y hoy te quiero dar una clave, que es, prepárate 3 reservas. Una para 3 días, 72 horas, para que puedas evacuar en 5 minutos. Prepárate otra reserva, quizás en unas cajas de plástico, como de estas tapas, a ver si la alcanzo porque tengo una aquí. Estas tapas tienen unas cajas negras y ahí puedes guardar comida y reservas para que las puedas poner en tu coche e irte así, si lo requieres. Y un almacén de largo plazo de mínimo 3 meses, máximo 1 año. Obviamente 1 año es demasiado, pero 3 meses se puede hacer. Ahora, ¿qué son cosas que ustedes recomiendan comprar en su kit de 3 días? ¿Qué consideran elemental que no se pueden perder? No se amontonan. Un cambio de ropa. Para como espuma. No se oye bien, ¿eh? Como que se baja. Y avísenme a alguien aquí en los comentarios o no sé si también no me oigo. Digo, para que valga la pena, pues, Okay. esta presentación. Sí, dime. ¿Se escucha? Sí. No. Ok, las latas pesan demasiado en la mochila. Mucho. Pero unas buenas provisiones de zampa, ¿verdad? Sería muy benéfico. Y bueno, los medicamentos que tú necesitas, cada persona necesita ciertos medicamentos, ¿verdad? Dinero en efectivo, papel de baño para trueque, una cobija, un cobertor de aluminio para que no pese. Tenemos que buscar las cosas convenientes que se necesitan, que no pesen y que puedan suplir lo que necesitamos para cubrir las necesidades. Claro. Muy bien. Entonces, aquí tenemos algunas cosas que todavía faltaron de poder mencionar. Tienes que tener 1 galón por persona por día. Entonces, si tienes 4 miembros en tu familia, tienes que conseguir o 4 galones o te recomiendo que en vez de eso compres un filtro. Más adelante lo vamos a ver. Higiene y algunas herramientas, principalmente un radio también ocupas y que tengas tus documentos. Cuando estás viajando y estás en medio del caos y tienes niños y te preguntan, ¿este es tu hijo? Y te la hacen de tos. Si no puedes probar que es tu hijo, la gente puede actuar quizás de manera bien o mal intencionada y entonces hacer un complot
contra ti para quitarte a los niños. Entonces es bien importante que tengas pasaportes y actas de nacimiento. Y pues elementos de seguridad por si quieren secuestrar a algún miembro de tu familia. Es importante considerar todos los escenarios. No se me espanten porque hablo de hipotéticos, por favor. O sea, es importante ver todo lo posible que pueda pasar. Si no me crees, ve las películas. Hay todo tipo de escenarios que podrían pasar que te ayudan a prepararte psicológicamente, a anticipar qué pasaría si pasara esto, cómo actuaría, qué debo de estar haciendo o estar preparado para evitar eso. Muy bien, para 3 semanas, agua, tienen que ser como 21 galones, a aproximadamente 80 litros. De nuevo, la regla, 1 galón por persona por día, para beber, cocinar, higiene, nada más. Cereales, 23 libras, aproximadamente unos 12 kilos de arroz, avena, harina, fáciles de cocinar, calóricamente densos. Legumbres, unos 3 kilos o 6 libras. Esto te da proteína vegetal. Enlatados, unas 21 latas que puedas tener en estas cajas de plástico. Atún, sardinas, preferentemente atún. Es complicado obtener proteína en tiempos de crisis y la proteína es esencial para que puedas sobrevivir. Aceite, medio litro al menos y un cuarto de kilo de sal mínimo. Es indispensable para soportar psicológicamente el hecho de que no puedes comer lo variado que comías antes cuando había un sistema económico. Higiene, si no tienes higiene puedes contraer enfermedades, tanto dérmicas de la piel como cólera u otras cosas, y la cólera es una sentencia de muerte en tiempos de crisis, y si no hay tratamiento es fácil morir de deshidratación, especialmente si no hay agua. En energía tienes que tener linternas que se carguen solarmente o de pilas. Igual la radio tiene que ser igual o de manivela incluso, para que no dependas. En reservas de 3 meses a 1 año, el mismo principio. Te dejo aquí los cálculos: 400 libras o 200 kilos de granos por persona por año. 100 libras o 50 kilos de legumbres. 60 libras o 30 kilos aprox de azúcar. 16 libras de leche en polvo, aproximadamente 8 kilos. Sal, 4 libras, aproximadamente, 8 libras, 4 kilos. Y 14 galones de agua mínimo para 2 semanas. Es decir, mismo principio, 1 galón por persona por día, por 365. Entonces ya estás hablando de bidones completos de 1000 litros para sobrevivir. Empieza por lo que ya comes. El primer el primer golpe va a ser muy traumático. Trata de comprar cereal, cosas que estés acostumbrado a, harina para hot cakes, porque va a estar muy difícil que te acostumbres a comer frijol insípido, arroz insípido de golpe. Principalmente para los niños va a ser muy traumático. Entonces trata de comprar un punto medio en el que ya estás acostumbrado, lo que puedes ahorita mínimo, y entonces para ir en transición en 1 mes mínimo para adecuarte a tu nueva dieta. Y eso, pues el impacto claro en tu propia flora intestinal lo vas a sentir. Pero el punto es sobrevivir. Almacena fresco, seco y oscuro. Etiqueta todo con fecha. Aprende a cocinar con eso. Es decir, si vas a cocinar con parrilla de gas, pues aprende a cocinar con parrilla de gas, o hazte la fogata, practica cómo hacer fogata. Compra varios iniciadores de fuego, tanto líquidos como piezo. No es, bueno, sí es piezoeléctrico. Bueno, estas rocas que tú le pegas y sacas eh, fuego, chispas. Y bueno, en fin, busca diferentes maneras de poder hacer fuego. Y produce algo en casa, con tu jardín, conservas o fermenta, o sea, tu propio vinagre que te pueda ayudar a poder preservar más alimentos, y busca guardar semillas. Particularmente compra frutos y verduras que sean de campo, que vayas al mercado local, porque generalmente esas semillas no han sido tan alteradas que cuando el fruto se produce, te produce más semillas, mientras que las otras del supermercado no te produce tanta semilla. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Algo que quieran comentar acerca de este punto? No. Que siento que ese es un muy buen tema para estar tocando como en las noches de hogar,
y poder estarlo teniendo como práctica, ¿verdad? No sé, almacenar, el verlo de cocinar a veces hasta sin fuego o algo por el estilo, que sean parte de nuestras noches de hogar. Yo considero que sí, todos deberían saberlo en el hogar, especialmente porque si son cosas que vamos a vivir, deben estar mentalizados. Otra vez, es preparación psicológica, anticipar. Muy bien, en agua, yo te hablaba de estos filtros hasta abajo que se llaman LifeStraw o Sawyer, que son dos marcas muy buenas que te quitan hasta el 99.9999% de bacterias y protozoos. Te los recomiendo. Y bueno, hay otras maneras que seguro ya sabes. Hervir, ponerle 8 gotas de cloro por galón, que es 3.75 litros. Poner pues algunas reservas de agua afuera, tapadas o dentro, oscuro, y le pones cobre dentro, unas monedas que te ayudan a controlar las bacterias que puedan desarrollarse. Y bueno, hay varias maneras, incluido pastillas que le puedes poner al agua para que se limpie. Depende de tu presupuesto, pero te recomiendo, el imperdible es LifeStraw y Sawyer. Y aunque sí necesitas agua, de cualquier manera en tu mochila de emergencias, a lo mejor puedes tener dos galones en vez de 3, te ahorras espacio, peso y tienes el resto dependerás de que Dios ponga en tu camino agua porque tienes el filtro listo. Muy bien. Y aquí viene otra vez la tabla, si la quieren tomar screenshot de pues qué es lo que ocupan para el año entero por adulto. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Salud. Bueno, aparte de lo que ocupas de tus enfermedades crónicas si las tienes, vendas, gasas estériles, cinta médica, vendaje triangular y ese tipo de polvo que te ayuda a poder, que te ayuda a detener el sangrado. Es un tipo de producto israelí que se popularizó hace como 50 años para poder tapar, no me acuerdo el nombre en español, pero te lo recomiendo también. Toallitas, alcohol al 70%, compra antibióticos, analgésicos, loperamida es súper importante. Estábamos hablando de la diarrea hace algunos minutos atrás. Compra medicamento contra las alergias. Puedes vivir muy miserable si no tienes y estás viviendo los últimos días, especialmente si te enfermas de alguna gripe o algo y aparte tienes alergia, no vas a poder respirar. No respiras, perdemos la vida, ¿no? Entonces hay que respirar. Compra yoduro de potasio. Hay como 9 o 10 tipos de bombas nucleares que pueden explotar, de las cuales las que tienen el potasio, ¿cómo es? Yodo radioactivo es uno de ellas nada más. Y para ello te puedes proteger consumiendo yoduro de... No, es yodo... Creo que sí es ¿verdad? Yoduro de potasio. Se me fue, no sé por qué, pero lo que hace es que cuando tú tomas el yoduro de potasio entra a tu how do you say that? Tu tiroides y la llena completamente, de manera que cuando estás expuesto al yodo radioactivo no entra porque ya está llena y entonces no tienes que enfrentarte a los efectos adversos tan elevados de estar expuesto a radiación. Es importante eso. Y desgraciadamente solamente hay, que yo sepa, un medicamento o un suplemento que te permite enfrentar uno de los 9 o 10 tipos de bombas nucleares. Ivermectina ha probado ser buena contra virus, según estudios independientes. Y bueno, equipo que tú puedes comprar para poder hacer procedimientos médicos menores como tijeras, pinzas, etcétera, y que tú tengas recetas de la familia de 3 meses y lentes de repuesto. Es decir, si tú ocupas, no sé, medicamento de control de diabetes, que tengas un stock de 3 meses para lo que venga. En seguridad y defensa es importante cuidar, tener iluminación, ya platicamos de ello, alarmas como detectores de humo y de CO con baterías de respaldo, por si estás pues en la necesidad muy alta de tener un calentador dentro.
No deberías porque es peligroso, pero si lo vas a hacer, tienes que tener una alarma de dióxido de carbono. De nuevo, no lo recomiendo, pero cuando te enfrentes a este tipo de escenarios, tienes que ir con el menor de los peligros y tienes que tomar, si vas a tomar esa decisión, tienes que tener un detector. Si no lo tienes, no lo hagas. Mejor trata de ir a otro lugar donde puedas controlar la temperatura mejor. Y bueno, yo no creo que sea un problema ahí. Aquí sí es un problema. Aquí se enfría hasta debajo de 0 grados. Y sí es life threatening, sí te amenaza la vida. Procura tapar tus ventanas si es necesario con alambre de púas para que no entren. La gente en medio del colapso va a ir casa por casa saqueando y es importante que tengas un lugar seguro. La comunicación, un radio, como ya lo platicábamos, en vigilancia hay sensores que no son eléctricos que puedes comprar, búscalos y haz alianzas con los vecinos que estén haciendo vigías en defensa dentro de lo legal, aprende cuál es el marco. Por ejemplo, aquí en US, cuando estábamos hablando con el Departamento de Seguridad de la Iglesia, porque mi barrio sintió la necesidad de contactarse porque empezaron a haber algunos tiroteos el año pasado, muy sonados, no sé si ustedes escucharon. Vino alguien y nos enseñó que lo que en una sacramental, si éramos atacados por alguien, lo que más recomendaban era literal pelear con dignarios. O sea, agarrar lo que estuviera ahí y usarlo. Obviamente hay una capacitación que te dice primero corres, si no te ocultas y si no peleas. Y si peleas, peleas con dignarios. Whatever. Pero hablando acerca de estas cosas y quejándonos que aquí, por lo menos en los Estados Unidos, hay una política de que no podemos traer arma a la iglesia, a pesar de que haya una licencia para portar armas de por medio, de cualquier manera la iglesia pide a los miembros y a cualquiera que atienda como política que no la traiga, que la puedes traer porque la ley te protege, no hay problema, pero como miembro de la iglesia quieres obedecer a las políticas de la iglesia y no la traes. Entonces, haciendo esto, dices tú, ¿qué hago? Bueno, lo que dijo esta persona de seguridad es que si estás a menos de 3 metros del atacante y tiene un arma, lo mejor es que todos los que estén dispuestos a defender dentro del perímetro de 3 metros ataquen a la persona con arma, porque es mucho menos probable que haga daño si todos atacan al mismo tiempo dentro de los 3 metros que si lo dejan y todo el mundo corre y le dan chance para que apunte y empiece a disparar. ¿Eso está en la capacitación oficial? Por supuesto que no. Tuvimos que llamar a alguien para que nos diera consejo, que estuvo en el ejército y nos dio este consejo. Y nos recomendó que si tomáramos posesión del arma, porque nos sentimos atacados, no sé si de alguna manera alguien la trajo y se le cayó y tú la recoges, lo que sea. Los elementos de seguridad hoy en día en los Estados Unidos tienen la regla que si te acercas con un cuchillo a más de 10 pies o 3 metros, menos, perdón, inmediatamente tú disparas. Porque si está en tu radio de 3 metros, en un segundo te puede agarrar y acuchillar. Entonces es importante que aprendas tu espacio seguro de 3 metros. Nadie puede entrar a 3 metros de manera agresiva o inmediatamente se vuelve una amenaza. Y así hay que tratarlo. Y bueno, de documentos ya hablamos acerca de por qué es importante. Y del vehículo solo te recomiendo un mapa físico. Perdona a mis hijas. Y bueno, esto es parte de la presentación de preparación personal. De higiene creo que está de más, pero te dejo esta tabla para que tú tomes screenshot y podamos avanzar. Lo más importante, si tienes niños pequeños, no olvides pañales, toallitas, fórmula, cosas que vas a ocupar. Y de mascotas, también lo que tú requieras. Desinfectantes súper importantes porque tú preparas comida. El que prepare comida tiene que hacerlo para no infectar a los demás. Y bueno, iluminación, puedes ocupar velas, puedes hacer velas tú mismo. Puedes comprar lámparas de aceite o de queroseno. Puedes usar
amplificadores como espejos y papel aluminio para redirigir y amplificar la luz solar. Hay trucos en redes sociales que puedes ver como botellas de agua que le metes una bola de aluminio y lo pones en una fuente de luz directa para que pueda reflejar la luz e iluminar. Hay gente que pone una de las lámparas más débiles, como esta, y entonces la pone abajo de una botella que tiene aluminio y entonces alumbra completamente la casa. Porque esa es la capacidad que tiene un amplificador de luz. Hechizo. Hecho así al último momento, como le dicen en México. Faros de auto. Bueno, en necesidad extrema puedes ocupar incluso la gasolina del auto para poder alumbrar por si lo requieres, pero nunca pongas el coche encendido dentro de la casa, porque corres el riesgo de, si no tienes alarma de dióxido de carbono, pues hacer amenazante a la vida todo el espacio dentro de tu casa. Nunca dejes llamas abiertas sin supervisión, llamas prendidas, mejor dicho. Por ejemplo, velas, de que te duermes con velas, no lo hagas. Nada de fuego que no esté supervisado. No voy a ver esto porque creo que no lo ocupas. No creo que haya un invierno tal en Tampico que te haga pues moverte a una comunidad donde tengan el clima más controlado. Pero sí te quiero decir los síntomas de congelación. Busca el término frostbite o mordida de frío para que puedas ver los 3 niveles de frostbite. Como el primero es que se te entumecen las manos y los pies y empiezan a ponerse morados. El segundo es como dejas de sentir completamente tus manos y tus pies y empiezas a tener cada vez más morado. Y el tercero es cuando ya tienes llagas en tu nariz, en tus dedos y manos, porque ya hay un daño físico y empieza a haber necrosis y pierdes tus extremidades. Es la última etapa. Desde la etapa 1 ya tienes que estar buscando refugio, porque es cuestión de horas, si no es que menos de 2 días, que presentes etapa 2 a 3 y estés en peligro de perder tu vida. Muy bien. Plan familiar, que es lo que la hermana, no recuerdo su nombre, hermana, pero estaba hablando de que lo dijeran en la noche de hogar. ¿Amanda? Bueno, Sí. nos comentabas qué tan importante era de que esto se repase en noches de hogar, y es porque todos deben de saber cuál es el punto de reunión. Estás en la escuela y, no sé, pasa un terremoto, no hay comunicación, ¿dónde debo de ir? Entonces, si el punto de reunión es tu casa, ok, el primero es tu casa. Llegan y la casa está derrumbada, ¿a dónde se fueron? Tienen que saber cuál es el siguiente punto. La casa de la abuelita. Ah, bueno, entonces ellos tienen que ir ahí. ¿Se me explicó? Todos tienen que saber el punto de reunión. Los roles por persona, quién llama, o quién va a agarrar el kit, quién junta a los niños, quién junta a las mascotas, quién corta el gas, porque inmediatamente que hay un terremoto, lo primero que tienes que hacer es salir afuera y cortar el gas. Porque si no cortas el gas y hay fuga, alguien enciende una chispa y la casa explota. La segunda cosa es checar el drenaje. Puede ser que haya backwater o que el agua se regrese y entonces empieza a salir borbojones popó de tu inodoro, de el fregadero, de lo que sea, sale y entonces la casa se vuelve inhóspita. No puedes vivir ahí porque contraes cólera u otras enfermedades y entonces mueres. O sea, es importante que no haya popó en la casa, que salga borbojones. Por eso tienes que comprar unos plugs, unos que metes dentro para poder impedir que el agua se regrese. Y principalmente esos son los dos peligros más de los primeros 20 minutos de la calamidad que pase, que afecte la infraestructura de la casa. Bueno, y la infraestructura misma, si hubiera un terremoto, si ves que hay estructuralmente daño, tienes que salir de la casa, ya perdiste tu refugio y tienes que buscar otro o hacer uno. Y bueno, busca tener escrito contactos y documentos, particularmente tu contacto de en qué casa vive el obispo, la dirección física apuntada, no que en el celular, ay, es que la tenía aquí y ahora ya no la tengo, y ahora qué hago, y ahora quién le llamo, necesito una bendición urgente y todavía tengo línea, pero no sé, o el teléfono se te murió y alguien te lo presta para poder marcar, pero no tienes los contactos porque tu teléfono está muerto, tienes que tener escrito esos contactos. Y procura hacer simulacros en familia,
que todos salgan de la casa en menos de 5 minutos si fuera un terremoto o una inundación, que todos inmediatamente salgan y trepen a la azotea. O sea, esos simulacros son importantes por si, pues no por si, cuando llegue a pasar, si es que nos toca vivir. Muy bien, aquí hay un ejemplo de cómo cada miembro tiene su plan. Los niños pequeños pueden tener su propia mochila pequeña, su snack, su peluche y todo lo que necesiten y ser responsables de cargarlos dentro del simulacro. Los niños mayores tienen que aprender el plan, sus puntos de reunión y pueden hacer tareas reales. Por ejemplo, no sé, que carguen el agua, una botella de 1 galón. O sea, tareas reales. Los adolescentes pueden empezar a aprender algunos servicios o primeros auxilios para empezar a hacer intercambio en medio de la crisis. Y los adultos mayores se pueden encargar de, pues, traer sus propias cosas, ¿no? Que van a ocupar sus recetas, sus lentes, sus audífonos, y así pueden hacer un plan específico, no solamente para las necesidades de cada uno, sino para las asignaciones especiales de cada uno, porque tienen que aportar como comunidad. Y la primera comunidad es la familia. La segunda es el barrio, diría yo, para nosotros, porque somos parte de una estaca en Sion, y Sion es la ciudad de refugio. Entonces es importante que participemos en la comunidad. Muy bien. En cataclismos, y no sé cómo estoy de tiempo, creo que me faltan unos 15 minutos, pero ya estamos en la última parte, como pueden ver, los cataclismos. Y bueno, antes, obviamente, almacena agua, alimentos, tu kit de 3 días antes, de 3 días tienes que tenerlo antes. Asegura calentadores, estanterías a la pared, cosas para que no se caigan encima de ti ni de tus hijos. Identifica zonas seguras en cada habitación. Hay un triángulo de vida, no sé si saben lo que significa, pero tienes que tener una superficie sólida, fuerte, que cuando caiga debris o residuos del techo, cuando caigan, formes un triángulo en el cual, si la mesa estaba aquí hay un espacio y aquí también, y esa es la hipotenusa del residuo que cayó, y este espacio del cateto adyacente y opuesto es tu espacio de vida. Es decir, si te ocultas en un escritorio y aquí está la mesa, cuando caiga la lodoseta, entonces tú vas a tener un huequito donde no te va a dañar. Y es importante que sepas qué son los lugares, cuáles son los lugares en tu hogar que son los más sólidos para poder aguantar una loseta de ese peso. Y si no se fuera a caer, es importante que tú salgas del edificio. Es decir, en un edificio de 10 pisos, del tercero para abajo, salte. Del tercero para arriba, busca tu triángulo de vida. Cuando pase el terremoto, salte inmediatamente. Cuando salgas, no te pongas cerca de cables, principalmente si el cable ya está roto y errático, moviéndose por todos lados. Aléjate de ahí, no es por ahí. Si ves que el cable se cae en agua, no toques el agua. Y bueno, practica simulacros. Durante, agáchate, cúbrete, sujétate, aléjate de las ventanas y si conduces, detente lejos de puentes y postes. No te detengas donde estén cerca. Después, verifica lesiones, aplica primeros auxilios, revisa fugas de gas. No prendas fósforos ni interruptores en la casa. Espera réplicas. Sé prudente al moverte. Sintoniza el radio de emergencias para instrucciones. En incendio, ocupas detectores de humo en cada nivel. Pruébalos cada mes. Extintores en casa y en el auto, especialmente si no quieres perder el auto, porque es una herramienta para que te muevas. Plan familiar con rutas de escape por habitación. Punto de reunión exterior. Te recomiendo que compres una escalera de tela. Cuesta como 900 pesos, $40. Que la pones, rompes la ventana y anclas la escalera y entonces sales por la ventana hacia abajo con ella. Están buenas. Punto de reunión exterior fijo. Nadie puede regresar por nadie. Y bueno, o sea, esto se refiere cuando estés en un edificio comunitario, si eres padre o madre, se entiende, pero aplica esta regla para tus hijos. Nadie se mete.
Y bueno, eso es en tiempo de crisis. Si todavía hay sistema económico en el que puedas apoyarte, pues obviamente marcas a los bomberos y que vengan y que, o sea, hay un orden todavía, hazlo normal. Pero si no, que los niños no vuelvan. Tú eres el que tienes que tomar esa decisión de qué hacer, considerando que si no vuelves, haces un daño a tu familia porque pierden un elemento de su comunidad más cercana. O sea, tienes que ser guiado por el espíritu. Sin cables bajo alfombra, sin enchufes sobrecargados. Es decir, no estés cargando mil cosas abajo de un contacto. El pinito, el Xbox, la tele, el calentador de botellas para el bebé y otros 6 aparatos más en un solo contacto porque estás haciendo que la carga sea demasiada en el circuito y el cable puede ser que no aguante el amperaje que está sustrayendo de la red eléctrica y entonces se termine quemando. Durante y después, si estás afuera, nunca regreses, llama al 911. Si no hay sistema, tienes que tomar esa decisión de qué vas a hacer tú por el espíritu. Si estás adentro, avisa a todos primero. Si tú me preguntas a mí, yo volvería, sabiendo que es una responsabilidad, que es un riesgo, pero pues es mi familia, ¿no? Yo sí vuelvo, pero tengo que ser prudente. Y bueno, si la puerta está caliente, al tacto no la abras, porque si la abres y está caliente al tacto, también tienes que checar la corriente de aire en un incendio. Cuando tú abres la puerta y la corriente de aire, hay una ventana abierta en la habitación que se está quemando y tú abres la puerta, inmediatamente te va a explotar. O sea, abres la puerta y te va a llevar. Entonces es importante que, pues si vas a entrar, cheques por todos los ángulos cómo está la situación en el hogar. Tapa rendijas con ropa, con sábanas. Si hay humo, mójalas, póntelas en la cara, agáchate y arrástrate. Y no reingreses hasta que, bueno, si hay sistema, hasta que los bomberos digan que está todo sin problemas. Cabe mencionar que una casa quemada es estructuralmente peligrosa. Si ya está quemada y quieres entrar por algo, corres peligro de que se te caiga encima. Tormentas, rayos e inundaciones, bueno, aléjate de las ventanas, nunca te pongas debajo de un árbol. Si sientes el pelo erizado o la piel hormigueante, ponte al suelo ya, porque quiere decir que se está precargando la atmósfera y te va a caer un rayo. Entonces ponte al suelo ya. Refúgiate en un edificio sólido o un vehículo metálico cerrado y no toques el metal de la puerta, de donde sea, no lo toques, toca la pura tela de donde estás sentado y no toques nada hasta que pase. Inundaciones, nunca cruces a pie, corriendo cuando el agua está corriendo arriba de las rodillas o sobre incluso. Hay gente que dice, no hombre, esto es poquito, yo sí puedo cruzar, y entonces cruza y de la nada ¡fum! Se da cuenta que el agua sube hasta las rodillas o arriba y te lleva enseguida. No lo supieron medir y se los llevó la corriente. Entonces, si está muy alto, no te metas, porque vas a parar a 1 kilómetro después por otro lado. Y aparte es peligroso en México, luego hay alcantarillas abiertas y han pasado cosas, entonces mejor no cruces por ahí. Nunca conduzcas en carreteras inundadas 15 centímetros arrastrando un auto entero. Si el auto se detiene en agua, abandónalo y busca terreno alto. No regreses hasta verificar daños estructurales. Vientos fuertes, asegura los muebles, la basura, los tanques para la basura y las herramientas antes de que el viento llegue. La cerca incluso, porque las cercas tienden a moverse, las que son de madera. Pon tablas en las ventanas y deja algo de ventilación. ¿Por qué? Porque cuando no dejas que viento pase un poquito, aunque sea toda la presión entra. Pon cinta también. Refúgiate en pasillos y armarios interiores. Toda la presión le pega al vidrio, perdón. Y es importante que tú liberes algo de presión, que no impacte solo contra el vidrio, porque todos los vidrios deben estar templados y no sabes cuál es el punto de resistencia estructural del vidrio. Aléjate de las ventanas y de las puertas por ese motivo. Eventos nucleares, reconoce el destello. Pues está difícil reconocerlo, pero échate unas películas para que veas cómo se vería. Y
Si ves una nube de hongo, va a haber una onda expansiva. Aléjate de los vidrios, porque si explotó en un radio de unos 2 a 5 kilómetros cerca, vas a tener una onda expansiva. Y a veces la onda es capaz de matarte, entonces échate al piso, tápate las orejas y abre la boca hasta que veas qué pasa la onda. ¿Y cómo vas a ver qué pasa? Lo vas a sentir. La onda te va a mover. Si estás afuera, cuerpo a tierra, cúbrete la piel. Por ejemplo, yo tengo una camisa de manga larga. Si yo supiera que es una bomba nuclear, inmediatamente agarro y me pongo la manga entera. Aléjate de las ventanas, permanece refugiado por 48 horas dentro del edificio. La radiación cae rápido. Si te contaminaste, quítate la ropa, que es el 90% del riesgo. Dúchate con agua y jabón, no acondicionador. Solo agua embotellada y comida sellada. No te bañes con el agua que salga de la regadera si sale, ni con el agua que tienes almacenada afuera. O sea, tiene que estar dentro de la casa y embotellada. O sea, es mucho rollo, pero no te puedes bañar con agua que está contaminada porque te va peor. Y por eso es recomendable que te compres unas bolsas si tienes tina, que puedas almacenar agua en la tina. Son unas bolsas que venden para cuando tú la conectes en caso de que haya un terremoto o algo así. La conectes inmediatamente y todavía la línea de agua de la ciudad tiene agua por cierto periodo poco de tiempo. Y la aprovechas para que se llene esta bolsa que cubre la tina entera para que tengas extra agua. Entonces son algunas ideas. Cuando hay un EMP, que es un pulso electromagnético, hay una pérdida súbita de toda electricidad. Y sí, la radio de pilas también suele morir, porque es todo lo electrónico se muere. Sin importar que esté conectado, si tiene pilas, es una onda expansiva que mata todo pulso electromagnético. Dentro del circuito, lo fríe. Entonces, si muere, es probablemente que sea un EMP severo, fue un ataque realmente. Es muy raro pero puede pasar un evento Carrington que el sol hace una llamarada solar tal, en una tormenta solar tal que mata todas las comunicaciones. Hay teorías de que puede pasar, pero es raro. Desconecta y guarda dispositivos en jaulas de Faraday, que es un tipo de tela que tú puedes comprar. De hecho, creo que tengo una por aquí. Aquí abajo. Esa es una bolsa de Faraday. Hay jaulas de Faraday que puedes hacer con aluminio y pues es todo un rollo, pero hay unas bolsas que tú puedes comprar donde puedes poner tu laptop y celulares para poder aguantar un pulso electromagnético y así pudieras tener electrónica después de este evento. Y bueno, lo demás creo que es obvio. Encuentra una manera de poder refrigerar por algunas horas más. Es decir, si tienes hielo, mételo en la hielera y pon toda la comida ahí. Y bueno, empieza a comer lo que está congelado, luego lo que está refrigerado y luego por último las latas y las bolsas de frijol y arroz. Los primeros 30 días tienes que buscar seguridad inmediata, un refugio. Tú puedes aguantar 3 minutos sin aire. Puedes aguantar 3 horas sin refugio. Puedes aguantar 3 días sin agua. Puedes aguantar 3 semanas sin comida. Y puedes aguantar 3 meses sin comunidad. O sea, en ese orden tienes que buscar ya la manera de suplementar el aire, el refugio, el agua, la comida y la comunidad. Te dejo aquí esta visión general de todo lo que tienes que prestar atención en época de crisis. Y por último, te quiero repetir lo más importante: si estáis preparados, no temeréis. El Señor no te mandó a esta tierra para que tú no tengas éxito en los últimos días. La actitud de, ay Dios, ¿para qué me mandaste en este tiempo? Está muy difícil. No es congruente con las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo, donde nos enseñan que Dios tiene un propósito divino y que a través de él podemos pasar por las pruebas y vicisitudes de la vida. Entonces hay que confiar en cómo Dios nos ha preparado en nuestra vida y cómo nos estamos preparando con todo lo que sabemos del Evangelio activamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo ya he terminado la presentación ahorita.
Pum, 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 pum.